Bueno, complementando las respuestas, alternativas hay, y unas cuantas son. Se me ocurren al menos 3 niveles para las alternativas. Incidiendo en el nivel fuera de Europa, ¿no? Los famosos BRICS son los que tienen más potencia dentro de los países que están fuera de la Unión Europea, los países emergentes. Pues China está liderando alternativas al marco de Organización Económica Internacional, que el TIP sería un ladrillo más en esa Organización Económica Internacional. China está liderando alternativas al marco que salió de Bretton Woods. El marco de Bretton Woods respondía a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día tiene grandes problemas. El Fondo Monetario Internacional, vemos los fallos que tiene, el Banco Mundial igual, es decir, las instituciones de Bretton Woods están dominadas por los países desarrollados y parece que no solucionan los problemas actuales del mundo. Se ha quedado obsoleto, ¿no? ¿Qué ha hecho China? Pues dado que el Banco Mundial, que es un banco de desarrollo, no es un banco central, dado que el Banco Mundial no presta los fondos suficientes para el desarrollo de infraestructuras y demás en los países en vías de desarrollo, países más pobres, ha creado un nuevo banco junto a Rusia, Brasil y la India, Banco de los BRICS, el que ha llamado el nuevo Banco de Desarrollo, que lo que intenta es aplicar, no lo hace de forma generosa, ¿no? Intenta aplicar el soft power que ahora mismo están utilizando, pues poniendo en práctica los países desarrollados mediante las instituciones de Bretton Woods, ese soft power financiando sobre todo a países africanos, países latinoamericanos y asiáticos, que son los que más se quejan del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? Bueno, por lo tanto ahí se está construyendo, digamos, un marco alternativo al de Bretton Woods, liderado por los BRICS y sobre todo por China. O sea que sí que hay liderazgo de potencias alternativas y con otra lógica que no es tan neoliberal. Sigue siendo egoísta, porque quien pone los fondos quiere sacar algo, pero una lógica distinta, ¿no? Bueno, segundo, en la Unión Europea hay precedentes de países que no han aplicado acuerdos que debieran aplicar legalmente. Sí, el euro. La pertenencia al euro, el Tratado de Maastricht, posteriores tratados, ¿no? ¿Qué país? Pues no Reino Unido ni Dinamarca, porque en el Tratado de Maastricht tienen excepciones, no tienen por qué adoptar la moneda común. Pero sí que tras el Tratado de Maastricht, todos los que entraban en la Unión Europea ya tendrían que adoptar el euro si cumplían unas criterios. Los países que están fuera son Reino Unido y Dinamarca, que son excepciones, pero luego están los países del este, algunos, que van entrando poco a poco, todos tienen calendario para entrar, y una economía nórdica, Suecia. Suecia cumple los criterios de Maastricht y tiene obligación de entrar. Y no ha entrado, tendría que haber entrado con los primeros, cuando entró España y se creó el euro. No ha entrado porque lo que hizo el gobierno fue un referéndum. Dijo, mis ciudadanos lo han rechazado, aunque el gobierno anterior firmó Maastricht, nosotros no aplicamos. Y desde la Unión Europea, no entramos al euro. Desde la Unión Europea no se ha ejercido excesiva presión para que Suecia entre al euro. Por lo tanto, sí que hay precedentes de países que se han descolgado teniendo la obligación legal, ¿no? Y lo último, ya en Europa y fuera de la Unión Europea existen alternativas, sé que es complejo legalmente y no conozco la forma de salirse del euro o de la Unión Europea. La principal pérdida de la salida de la Unión Europea sería el problema comercial, ¿no? Del euro y otros problemas. Bueno, en Europa hay países que han formado el espacio económico europeo. Son los 28 de la Unión Europea y otros 4 que están en el EFTA, así las en inglés, el Acuerdo de Libre Comercio Europeo. Con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Bueno, se ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio Europeo y no han perdido esas ventajas que podrían tener por estar fuera de la Unión Europea. Así que no están en el mercado único, no completamente, pero al menos no están tampoco desconectados y no tienen las mismas condiciones que tiene Marruecos o que tienen otros países, ¿no? Por lo tanto, hay alternativas, yo lo que digo es, no podemos decir pasionalmente, pues lo que hay que hacer es esta o esta otra. Habría que estudiar muchas alternativas, ¿no? Todas las alternativas posibles, al menos las de entorno dentro de Europa o un marco europeo cercano. Pero al menos alternativas hay y un gobierno serio o una sociedad incluso seria debiera plantearse, no tiene por qué ser solo el gobierno, la democracia se construye desde abajo, debiera plantearse estudiar esas alternativas. Bueno, la pregunta es acá. En el caso de que se aprobara el TTIP, si se aprobara a nivel europeo, un nuevo gobierno, por ejemplo de España, podría llegar a decir, vale, sí, se aprobó, pero nosotros denunciamos ese tratado y conculca los derechos de nuestro pueblo y pretendemos, y lo rechazamos.
Y otra segunda pregunta es, en vista de la dependencia que tenemos de la Troika y del Banco Central Europeo, de la Troika, ¿sería posible, realmente posible, que saliéramos del euro, permaneciendo en la Unión Europea? ¿Y qué consecuencias traería esto? Bueno, sobre la posibilidad, se puede salir de un tratado comercial, en este caso el TTIP, se puede. Legalmente, en mi campo, debe ser tremendamente complejo, lo que he leído, muy complejo, pero se puede. Puedes firmar acuerdos de integración, los acuerdos de integración no son lineales. El esquema que puse de más a menos integración, puedes volver atrás, puedes saltarte pasos, o entrar en un paso más avanzado, puedes salirte parcialmente. Debe ser muy complejo, posiblemente haya que negociar y demás, pero la posibilidad siempre existe. Lo mismo que puedes firmar, puedes salir. Ahora, es difícil y es más fácil no entrar, eso desde luego. Y después, efectos de la Unión Europea. Me gustaría a mí saberlo, ¿sabes? Puedo dar efectos generales, pues cuanto antes, y voy a dar alguno, ¿no? Pues cuando antes dije, es que todas esas alternativas hay que estudiarlas y antes de tomar las decisiones hay que tener no un informe de un grupo de expertos, sino muchos informes de muchos grupos de expertos para intentar evitar sesgos o ver distintos resultados de distintas metodologías. Es que tienes un trabajo de tiempo. Lo del euro, antes de formarse el euro ya tenía que haberse estudiado mecanismos de salida del euro. Y la Unión Europea, lo mismo. ¿Se puede salir de la Unión Europea? Lo mismo que digo. Es un proceso de integración, el más avanzado del mundo, pero también se puede ir hacia atrás, es difícil ir hacia atrás, pero se podría llegar a salir. Lo que pasa es que no está previsto, o no quieren, los países, las instituciones europeas, pero un país que cambie el gobierno por lo que sea, tiene la soberanía, al fin y al cabo no le van a invadir, ¿no? ¿Efectos de salir de la Unión Europea? Pues depende de la salida. Salida brusca, te vas a encontrar todas las fronteras cerradas, muy cerradas. No va a ser autarquía, pero sí que vas a tener problemas. Va a haber aumento de precios, menor disposición de bienes, seguramente desempleo, menos crecimiento, más bien decrecimiento, pero eso no creo que se lo plantee nadie y le diga, me voy, y el portazo me voy. Lo lógico es una salida ordenada. Lo mismo que se habla del euro, de una salida ordenada, de Grecia. Es que esas son las cosas normales. Lo mismo que cuando se habla de un impago, lo normal es una renegociación, una reestructuración. Si las partes con las que estás negociando no quieren y te perjudica más, ya rompes tú. Pero eso todo con estudios técnicos. Una salida ordenada puede salir de la Unión Europea, los mecanismos de gobernanza conjuntos, una complejidad legal impresionante porque tenemos mucha legislación europea traspuesta y demás, se podría hasta mantener. Y se podría desarrollar en futuros tratados de la Unión Europea mecanismos más sencillos para esto. Es que claro, la integración no solamente es una cuestión de previsiones, sino también de creación de facilidades en un sentido o en otro. Y un proceso de integración de esta escala debería tener facilidades para salir o para volver a entrar en el futuro, si hay grandes desequilibrios como hay ahora, macroeconómicos, sociales. Los efectos de una salida ordenada, pues según cómo se haga, es que se podría mantener hasta las fronteras comunes, lo que he dicho, del espacio económico europeo. Sales de la Unión Europea, de sus sistemas de gobernanza, sales del Parlamento, que ahora no se puede así, pero se podría a futuro. Si otro tratado posterior a Lisboa, que los tratados cada poco se van superponiendo unos a otros, si otro tratado lo prevé, se podría poner ese espacio económico europeo, utilizar como paso intermedio. Y entonces esos shocks negativos que había dicho, los minimizas. Mi punto de vista. Viendo la complejidad de la macropolítica y todas estas cosas, a mí se me ocurre recordar, me viene a la memoria, que ante situaciones bien complejas en la Unión Europea, entonces todavía no estábamos, como fue el despliegue de los euromisiles, la lucha pacifista, los años 80, todo eso, quiero decir, igual es más fácil. Es interesante, por supuesto, la línea argumental
de la gran economía y todo eso. A mí me resulta más fácil volver a aquellas enseñanzas, ¿no? Es decir, los movimientos sociales activados en la calle, con argumentos, por supuesto, serios y lo más científicos posibles. En aquellos momentos, en Europa, dimos por lo que me tocó por edad ya, y dieron un buen ejemplo de solidaridad, lucha pacifista, unión, unidad, y los gobiernos también cambiaban. Quiero decir, estoy refiriéndome al tema de los bloques, las movidas aquellas contra los euromisiles, la lucha contra la OTAN en España, en el Estado español. Es decir, una serie de cosas que a mí me resulta más fácil empezar por ahí que meterme en las grandes berenjenales de la alta política. Entonces yo creo que este es un buen espacio para recordar que las hemos visto tan gordas como estas, recordemos la lucha larga contra la OTAN y anteriores, que no solamente fue en el Estado español, que por supuesto es importante cambiar el gobierno, votar y ojalá mañana lo de Grecia cambie y aquí otro día, pero empezar a intentar aglutinarnos o organizarnos en aquellos movimientos que nos vayan dando una visión y enriquecimiento de lo que tenemos delante, y sobre todo a partir de los argumentos que yo creo que ya son importantes. Habéis hablado varias personas de cómo nos va a afectar a diferentes situaciones, ¿no? Y a la vida social y a todo esto. Entonces yo creo que es el momento de buscar lo sencillo y de empezar de lo sencillo a lo más complicado. Empezamos por lo más participativo y lo que nos une y lo que nos pega a la realidad, y vamos construyendo, vamos cimentando un poco aquello que un buen día pueda ser algo importante en Europa como movilización y como expectativas de cambio social y político. Lo otro me resulta complicado, y escuchando a Julio más, quiero decir que a ver qué se mete ahí a hacer profecías, por lo cual yo empezaría por abajo, empezaría por los pilares más sencillos de la participación y la oposición a este tinglado monstruoso, y con la gente que estáis argumentando y todo eso, pues tener una gran relación y que nos ayudéis a eso, pero empezar a hacer cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en las cosas de tal, ¿no? Creo que son complementarias las dos, obviamente. No es una cuestión que un debate técnico, no puede ser. Tampoco podemos olvidarnos de los aspectos técnicos. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, lo conoceráis mucho mejor que yo, el fracking, ¿no? El fracking en Cantabria es una pelea desde abajo, básicamente. ¿Y quiénes tienen los medios? Medios de calidad, de comunicación y demás. Pues las empresas, las grandes empresas. Pero que se han encontrado una movilización de base. Aquí veo personas que han estado participando en estas cuestiones muy activamente, con su tiempo, concienciando a los demás, llevando a gente a reuniones, informando, y han conseguido que eso al final se haga una cuestión capital en la autonomía, ¿no? Y en otras autonomías igual. Claro, eso sin perder de vista los argumentos técnicos de por qué el fracking es perjudicial. Pero claro, no podemos construir la democracia olvidándonos de las bases. O sea, estoy de acuerdo sin movimientos sociales y demás, y sin la implicación y la solidaridad de todos, los argumentos técnicos no llegan a ninguna parte. Porque ¿quién puede comprar más técnicos? Porque tristemente los técnicos también se compran muchos, la mayoría. ¿Quién tiene informes de catedráticos para que todo es buenísimo, que lo firman y se meten el dinero al bolsillo? Las grandes multinacionales. Entonces, claro, si vamos a lo técnico, solamente a lo técnico perdemos. Si nos olvidamos de lo técnico, estamos quitando también argumentos. Entonces yo creo que es un complemento de nuestra fuerza, está en la base, como sociedad civil, pero complementando con lo demás. Estoy de acuerdo. Hemos estado hablando mucho sobre lobbies, grandes capitales y, bueno, lo peor de lo peor. Y a mí, bueno, me parece absolutamente cierto y deleznable, pero a veces me pregunto si estamos viendo el problema en toda su amplitud y si no estamos olvidando otro tipo de responsabilidades que afectan a todo el grosso de la población. Por ejemplo, bueno, el capitalismo ha crecido más o menos exponencialmente hasta que se ha encontrado un límite. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de los tratados de libre comercio y los problemas que hubo en América Latina en la década de los 80, hubo un tope. Estados Unidos llegó a su pico del petróleo y entonces empezó a intentar extraer esas rentas de otros sitios y surgieron muchas crisis. Yo creo que ahora estamos en un punto en el que también
para seguir creciendo ese deseado crecimiento, como no existen tantos recursos como en otras décadas, ahora el crecimiento tiene que ser de unos pocos a costa del resto, desgraciadamente. Y creo que va a ser complicado solucionar problemas como este completamente si no se cuestiona alguna cosa como esta, como el crecimiento por el crecimiento. Porque pensemos una cosa, no sé, no me quiero extender, pero pensemos una cosa, conseguir reunir la fuerza política y de la sociedad civil para parar estas amenazas como el TTIP, bueno, puedes llegar a conseguirlo, pero al final lo que hay es, más ampliamente hay un intento constante de los grandes capitales y otros intereses por controlar la política o inducir, afectar en ella en detrimento de la población. Si paramos ahora el TTIP, no van a cesar sus intentos. Entonces, ¿qué pasa si países completamente endeudados o gobiernos que están al mando de esos países intentan salirse del tarro? No es fácil, van a estar, quiero decir, creo que la deuda en este caso en España es de unos 30.000 euros por persona, sea trabajador o no. Esa es más o menos la... claro, pues con esas presiones hay que luchar por ello, pero si no solucionamos... finalizo ya, pero vale. Aquí están produciendo... Hemos deslocalizado nuestra producción a otros países del tercer mundo a costa de sus derechos y su medio ambiente. Y gracias a ello, no hay que olvidar que desgraciadamente hemos conseguido productos muy baratos. Traer de nuevo esa producción aquí y pretender, para luchar contra la escasez de trabajo o de empleo, e intentar que los precios sigan siendo bajos, como consumidores, quizá no podemos hacer todo al mismo tiempo. Habría que preguntarse si eso es posible. Y de no serlo, si estaríamos dispuestos o si sería conveniente renunciar a ese crecimiento o a ese consumo exacerbado, en fin, a esa lógica. La pregunta es, pues, ¿cómo llegamos? Si creéis que esto es importante y cómo llegamos a solucionar esto. Si no, estaremos teniendo un poco de visión de túnel en este sentido. Perdonad por extenderme tanto. Bueno, modelos alternativos, obviamente hay. El crecimiento tiene sus límites, pero también se decía esto en los años 50. Y seguimos igual, más madera, como la peli de los hermanos Marx. Y seguramente dentro de 50 años sean más madera, si no hay un cambio. Tristemente el ser humano suele cambiar en shocks, suele tener cambios estructurales con shocks, dramáticos. Nuestras manos están en las de todos, en las de todos y en las de nadie, porque nadie puede solo hacer el cambio. Esto es una cuestión social, popular, agregada, ¿no? Empieza por uno, pero hay que extenderlo. Entonces, modelos alternativos, así a grandes rasgos, se ha puesto sobre la mesa los modelos de decrecimiento. Pero ¿estamos preparados? Pues no solo es cambiar y decir, bueno, ahora vamos a decrecer, es que hay que cambiar radicalmente la sociedad y los elementos distributivos, porque si se decrece habrá que repartir lo que hay de maneras distintas, ¿no? Claro, ¿quién lo hace? ¿Qué ponemos? Como en el libro de La luna es una cruel amante, ponemos un ordenador que sabe mucho a repartir, no hay eso, ¿no? Sociedades maduras, que decidan democráticamente, con errores, pero lo que hay que hacer, con errores y aciertos, lo que hay que hacer es ir aprendiendo a empoderarse, a tomar las decisiones, a dejar de decir a mí que me representen y que tomen las decisiones por mí. Luego nos extrañamos que nos roben. Es un robo. Las políticas de austeridad y todas las de antes, que esto no viene ahora, todas las de antes históricamente, vienen así. Bueno, si dejamos que nos representen, luego nos roban, no nos preocupamos de nada y luego nos encontramos lo que hay, somos responsables también, O sea, esto es como dejar el granjero que deja al zorro cuidando a las gallinas y luego se extraña de que se las ha comido. Tu responsabilidad también. En todo caso, eso, un empoderamiento popular, en la línea de lo que dijo Marcos, con los movimientos sociales, desde abajo, desde la base, pero con una complejidad importantísima, muy importante. Es la gobernanza
va hacia lo global. Entonces, ¿cómo combinamos? Y es complejo y yo no puedo dar una respuesta. ¿Cómo combinamos lo global con lo local? O sea, ¿cómo combinamos esa democracia que vaya hacia lo directo? Esa democracia de verdad, ¿no? Hacia lo global, porque las multinacionales, ya lo hemos visto, operan, antes se decía, pone una sede en Delaware, una empresa con sede en Delaware, otra en Luxemburgo, otra en muchísimos países, y va operando esa multinacional según le interesa, con la ayuda del presidente de la comisión ahora, ¿no?, en Luxemburgo, y de otras muchas personas de política. Las multinacionales se han saltado la gobernanza tradicional del Estado-Nación. Han conseguido saltársela, y es la ventaja que tienen ahora. Entonces, o vamos hacia una gobernanza global, instituciones públicas globales, sin olvidar que la democracia se hace desde abajo, porque llevar los representantes a más grande es lo que nos estaba diciendo Lola del Parlamento Europeo. No es necesariamente más democrático, puede ser lo menos, de las instituciones europeas. Entonces, no hay que perder el objetivo, pero hay que responder a ese desafío de las multinacionales que ya no se hace en la puerta de casa, ¿no? Por otra parte, los impuestos pigouvianos. O sea, antes decía lo de traer la producción a casa. Bueno, puede no traerse la producción a casa estableciendo impuestos de todo, ¿no? O sea, no tenemos que ir tampoco a la autarquía porque puede generar más problemas. O sea, si solo consumimos lo que tenemos en el jardín de casa, nos olvidamos ya del coche, nos olvidamos del ordenador y de todo, porque el jardín de casa no produce eso. En todo caso, los impuestos pigouvianos se pueden y se deben establecer a escala global. Lo mismo que los impuestos sobre el capital, que está ahora en el debate gracias a Piketty, otros economistas, pero ahora como Piketty es muy famoso, ahí no. Pero para eso necesitamos la gobernanza global, porque ¿qué gobierno establece esto? ¿Quién? No hay gobierno mundial, la ONU no es un gobierno mundial. Responde a los intereses de los miembros del Consejo de Seguridad, que son 5 solo, tienen derecho de veto, son 15 en el Consejo de Seguridad, pero 5 con derecho de veto. El Fondo Monetario es un instrumento de los países que son sus accionistas, Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo. Aunque mundial es lo mismo. Entonces necesitamos un marco, un paradigma nuevo para responder a los problemas nuevos. Para mí, yo creo que lo que tenemos se ha quedado obsoleto. Ligado a los impuestos pigouvianos, se me olvidaba las políticas redistributivas, pero también globales. No pensamos solo en lo de casa, porque los problemas muchas veces vienen de fuera. Y no sé quién, tú lo habías dicho, ¿no? En América Latina, la crisis de América Latina vino por decisiones de casa, ¿no?, de industrialización, sustitución de importaciones y demás, pero vino porque la Reserva Federal, el shock final, la Reserva Federal incrementó los precios, el tipo de interés como respuesta al incremento de los precios del petróleo. O sea, que un shock que no tenía nada que ver con América Latina. Y ahora lo hemos visto mucho más rápido, y cada vez más rápido. Entonces yo creo que los desafíos, si los intentamos entender en clave de Estado-Nación del siglo XIX, hemos fracasado porque las multinacionales y el gran capital ya lo tienen dominado.